después está muy, muy leve, leve, moderado, algo severo, severo, muy severo y máximo. Escriban en palabras qué disnea tienen ahora. O sea, si tienen falta de aire. Si tienen de moderada para arriba, les pedimos una consulta en neumo porque no deberían de tener disnea en reposo, pero bueno, la idea es que no tengan nada de falta de aire. Y lo mismo, fatigan las piernas, que bueno, pueden llegar a tener fatiga porque quizás entrenaron un montón antes de la clase y puede llegar a pasar. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo del test? Hacer la mayor cantidad de repeticiones posibles en un minuto, como les dije, es decir, que tienen que tocar la silla, ¿bien? Con sus glúteos, levantarse, extendiendo las rodillas y volver a sentarse. Así sucesivamente durante un minuto, ¿bien? Manos apoyadas acá, ahí, sin ayudarse, y hagan una prueba a ver si no se van a chocar algo o no les pasa algo cuando se sientan y se levantan. ¿Están bien ahí? Perfecto. Rocío, te veo con ganas de querer hacer. Capaz que no puede Rocío ahí. Bueno, bien. Estoy de guardia. Ah, bien, estás de guardia. Bueno, está bien, no importa. Bueno, entonces, vamos, yo voy a decir 3, 2, 1 y ustedes tienen que contar las repeticiones, ¿bien? Porque yo no las voy a poder contar a quienes veo acá en cámara. Yo les digo 3, 2, 1 y empiezan a contarlas en silencio. Cuando termine el minuto, yo les voy a decir que frenen y ahí me dicen la cantidad de repeticiones. ¿Bien? ¿Estamos listos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. No. 3, 2, 1, arranco. Bien rápido, lo más rápido que puedan, porque recuerden que es la mayor cantidad de repeticiones posible. Y si alguien no se animó a activar la cámara, pero lo está haciendo igual, siga contándolo. Después les digo, en base al valor que dé, si están dentro de la media los valores argentinos o no. Quedan 15 segundos. Muy bien, frenen ahí. ¿Y qué tal? Disney ahora, muy leve, leve, moderado, algo severo. Muy leve. Leve, moderado. Leve, Sí. bien. Bien, están apareciendo, me gusta porque ahora se animan a activar las cámaras, me gusta. Moderado. Moderado. Sí, leve. Puedo hablar. Excelente. Muy severo. Ja. Tiren, Severísimo. tiren ahí en el chat las Podemos repeticiones. hablar, eso es importante. Claro, tiren las repeticiones, guión la edad que tienen. ¿Bien? Entonces me queda el registro a mí después. Y ahora cuando, o anótenlo y se acuerdan porque ahora vamos a ver los valores de referencia. Bueno, como cosas positivas que tiene esto, activaron más la cámara, eso ya con eso me pone contento. Pero quiero que si alguien se anima a contar, si alguna vez habían hecho este test o no. David sí. ¿Alguno no lo había hecho? El resto no lo había hecho. Y cuando les dije que tenían que sentarse y meterse por un minuto, ¿pensaban que se iban a cansar como se cansaron o no? No. ¿Lo menospreciaron, lo subestimaron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sintieron? Yo la había hecho en la facultad en su momento y claramente habré hecho más repeticiones que ahora, Sí. pero no pensé que me iba a cansar tanto. Bien. Bueno, esto más que nada, esto es muy importante que ustedes lo internalicen y demás, porque ¿qué pasa? Por lo general, uno lo piensa como, bueno, tengo que hacerle un test incremental a los pacientes, tengo que hacerle esto y demás, y muchas veces no lo hace uno. Es decir, es sentarse y levantarse un minuto de la silla, nada más. Y fíjense que nosotros, creo que ninguno tiene enfermedad respiratoria, o por lo menos no tiene POC y demás.
y fíjense que con 1 minuto de sentadillas uno ya se empieza a cansar. ¿Bien? Entonces, de ahí viene la importancia de empatizar con el paciente, de explicarle, de tenerle paciencia y demás, y es lo que me van a escuchar bastante decir. ¿Bien? Bueno, habiendo hecho una pausa activa para no quedarnos tan quietos, ¿quieren, no les pregunté, pero quieren frenar para buscarse, no sé, café, mate o lo que sea? No, Pues están bien. ¿Seguimos? Ok, dale. Bárbaro. Como les decía, vamos a hablar sobre las evaluaciones en la rehabilitación respiratoria. Por eso nos vamos a preguntar por qué hay que hacerlas, si se pueden hacer online. Un poco acabamos de hacer una online. ¿Por dónde empezamos? ¿Son necesarias todas antes de empezar o cuáles elegiríamos? Y yo en base a eso les voy a ir contando cuáles son las que hoy, después de 10 años de dedicarme a rehabilitación, decidí dejar por el momento porque creo que son útiles y que me dan mucha más información que quizás otras que durante mucho tiempo hice, y preguntarnos si son realmente confiables. Y para eso tenemos que tener en cuenta ciertas características, y esto no aplica solo a la rehabilitación respiratoria, sino aplica a los cuestionarios en general, ¿bien? Y que los cuestionarios tienen que estar traducidos. Y cuando decimos traducidos, tienen que estar traducidos al idioma al que hablamos e idealmente a la región en la que vivimos. Porque como todos sabemos, en Latinoamérica y en España, una palabra no significa quizás lo mismo en Chile, que en Uruguay, que en Bolivia, que Perú o España, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa si el cuestionario está traducido al español, pero no al español argentino? Bueno, si yo realmente tengo que usarlo para una investigación o porque me aporta muchísimo valor, lo voy a usar, pero tengo que tener en cuenta que quizás haya palabras que el paciente malentienda o le cueste conocer acerca de su enfermedad o de lo que le está preguntando, de sus síntomas y demás. Después está esta cuestión, esta característica de los cuestionarios, que tienen que ser fiables. Y la fiabilidad viene por la consistencia interna y por la reproducibilidad. La consistencia interna es que, y de hecho lo vamos a ver en un cuestionario en específico, que las preguntas tengan una secuencia lógica y que no se empiecen a contradecir una de otras, ¿bien? Y la reproducibilidad tiene que ver con el test-retest, es decir, que si yo lo tomo hoy y el cuestionario tiene un recall, es decir, le pregunta cuáles fueron sus síntomas en los últimos 7 días, ¿bien? Y se lo tomo mañana, el cuestionario me tiene que dar muy similar porque el recall es de 7 días. No puede ser que yo lo tome hoy y me dé 4 puntos y lo tome mañana y me da 10. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que me dé tan diferente si el cuestionario me está preguntando más o menos lo mismo? Y lo otro es que sea interobservador, que si depende de que una persona lo tome y después otra persona lo tome, que también dé el mismo resultado. Y eso lo vamos a ver con el test de caminata. Luego, obviamente, que tengan una validez, y esto se da a través de estudios publicados, que todos los cuestionarios que van a ver ahora están obviamente validados y traducidos y demás. Que tenga sensibilidad de los cambios, es decir, que pueda detectar cambios, ya sea en lo que está midiendo o en medidas entre sí, y eso se va a dar a través de la interpretabilidad. Y en esto, mi consejo es que a partir de ahora agarren una hoja, su computadora, donde sea que vayan a anotar, lápiz, papel, virome, lo que sea, fibrón, porque de cada cuestionario yo les voy a ir dando qué significa el que dé más puntos o menos puntos, las diferencias clínicas mínimas significativas y demás, que nos va a dar a nosotros las herramientas para interpretar los resultados, porque de nada sirve que yo les diga, tiene 50 puntos en el St. George y 5 puntos en el CAT, o voy a hacer otro ejemplo, 40 puntos en el St. George y 40 puntos en el CAT. Esta pregunta no va para David, que ya sabe estos cuestionarios, pero si yo le digo a un X que les dio 40 en ambos cuestionarios, me va a decir, bueno, les dio lo mismo a los dos. Y ya vamos a ver que les dé 40 en uno es algo y que les dé 40 en otro es totalmente distinto. Entonces la interpretabilidad es fundamental. Y eso se va a dar
a través de comparar ese resultado con una o más medidas, que la medida estándar debe tener sentido, es decir, que eso debe estar asociado con otras variables, que, por ejemplo, el St. George, que es calidad de vida, que esté asociado a capacidad de ejercicio, a otros síntomas, a función pulmonar, a lo que sea, y que debe existir relación entre los cambios que hayan aparecido a lo largo de las mediciones. ¿Bien? Es muy importante, y en esto también voy a hacer una salvedad, en la cuantificación de los resultados. Se cometen muchísimos errores al pensar que, no sé, una pregunta siempre vale un punto, o todas las preguntas de este costado, digo yo, valen 0, 1, 2, 3 y 4, porque eso no es así, y eso lo vamos a saber con estas dos cosas. Una, conociendo cada cuestionario a través de, por ejemplo, la página BiblioPro, que es una biblioteca de Patient Reported Outcomes, que es decir, que son páginas o sea, es una página de una biblioteca de cuestionarios para pacientes, y aparte conocer la diferencia mínima clínicamente significativa, que es mucho más valiosa en lo que ustedes vayan a aplicar que la diferencia estadística significativa que se hace para los estudios que pueden llegar a usar y demás. Bien, habiendo hecho esa introducción, les voy a mencionar brevemente algunas de las cosas y evaluaciones, que esta es la misma diapositiva que les dije hace un ratito que íbamos a ver ahora. Con respecto a la disnea, se puede evaluar a través de la escala modificada de MMRC, a través de la escala de Borg, PDI, TDI, que yo directamente no lo uso, lo usé en investigación clínica farmacológica mucho tiempo, por suerte ahora los protocolos ya no lo usan más, era un cuestionario sumamente engorroso, difícil de calcular el puntaje, los pacientes no entendían. BDI, les digo brevemente para que lo tengan como dato histórico, es Basal Dyspnea Index, es decir, es un cuestionario que hay que hacerlo de forma basal, y cuando pasa al menos un mes, se usa el TDI, que es el Transitional Dyspnea Index, que cambia el puntaje y se ve cuánto cambió la disnea transicional desde lo basal que yo le tomé. Particularmente, o sea, yo estoy negado a usarlo, simplemente lo nombro por si en algún momento alguien lo tiene que usar, que sepa que existe y que está validado y demás. Y por otro lado está el London Chest of Activity of Daily Living, que lo vamos a ver en detalle. Como calidad de vida está el St. George, el CAT, que me faltó una A acá, y el SF36, que el SF36, para el que no lo conoce, es un cuestionario validado para la población en general, que justamente cuenta de 36 preguntas. Hoy no lo vamos a ver porque me quiero enfocar en lo específico respiratorio. Y un índice multidimensional, que es el BODE, que ahora vamos a ver específicamente qué es ese índice. Si tengo que dividir la disnea en unidimensional y multidimensional, hoy me voy a enfocar en la disnea unidimensional a través de MMRC, Borg y no sé si Pablo algo sobre Eva. Esta es una escala de la Dalhousie Disnea, es para pediátricos, y la OmniScale también para adultos y pediátricos, pero que es visual, perdón. Para el que la quiera, me manda un mail que va a estar al final de la presentación y se la paso, pero no creía necesario mostrarla hoy. Y como les dije, multidimensional está el BDI-TDI, el LUXDO y el componente de disnea del CRQ, que directamente yo no los utilizo. Para traer un poco de historia y contarles de dónde surge esta escala de disnea, a mí particularmente me interesa siempre saber de dónde salió esto, y investigué, y esta escala se empezó a utilizar con los mineros de Welsh, que lo que se hacía era ir preguntándoles, no recuerdo ahora cada cuánto, pero les leían una serie de oraciones y decían cuánta disnea tenían. ¿Qué se les ocurre a ustedes que tenía de malo que les pregunten así la disnea a estas personas? A ver quién se anima a hablar. De paso tomo un mate y puedo seguir hablando un rato más. Repito la pregunta. Yo
tengo una capacidad para quedarme callado un montón de tiempo hasta que alguien participe, así que no se preocupen por eso. La pregunta es, ¿qué piensan que tenía de negativo que a los mineros les den una escala, que les digan cuánta falta de aire tenían y cuando tenían una determinada falta de aire, lo sacaban y no trabajaban más? ¿Qué creían que pasaba? Que ya era la manifestación de los síntomas. Excelente. ¿Quién participó? Pues no puedo ver. Acá, Evelyn. Evelyn. Excelente, Evelyn. Lamentablemente lo que tenía de malo era que, claro, después se dieron cuenta que cuando el paciente ya manifestaba mucha falta de aire era porque tenía compromiso pulmonar y tendrían que haberlo sacado antes de trabajar ese paciente. Pero bueno, eso sirvió para luego hacer esta escala de disnea que consta de 5 afirmaciones, que pasó a ser de 1 a 5, a ser de 0 a 4, es autoadministrado y cuantifica el grado de la limitación que la disnea le produce en general al sujeto. Es decir, es preguntarle cuánta falta de aire, o sea, es la falta de aire, ¿qué le impide hacer? ¿Bien? Y como les dije, que de cada cosa iba a decir su diferencia clínica mínima significativa, para esto es un punto. Si el paciente mejora o empeora un punto, estamos hablando de una mejoría o empeoramiento clínico. ¿Qué nos dice esta oración? Que hay que empezarlo desde el 4 para arriba, es decir, todo paciente debe leer del 4 hacia arriba y marcar con una cruz a ver cuál es el que se siente más representado. ¿Bien? Y con eso solo ya a mí me va a dar una información de dónde se encuentra su disnea clínica, le vamos a decir. Pero la disnea que tenemos en reposo o en esfuerzo o cuando estamos haciendo una actividad es medida por, perdón acá que no sé por qué está mal copiado esto, pero va de 0 a 10, ¿bien? Es la escala de Borg, ¿bien? Que va la modificada de 0 a 10 y la original va de 6 a 20, ¿bien? La que se utiliza con los pacientes tanto cardíacos como respiratorios, e inclusive yo la uso con los metabólicos, es de 0 a 10. La uso con los metabólicos por una cuestión de comodidad, de que ya tengo 4 o 5 escalas de Borg en el consultorio y directamente se las muestro esa y no veo un problema al momento de implementarla. ¿Quién se anima a decirme si alguien la ha usado esta escala? ¿Quién se anima a decirle cómo instruyo al paciente que se usa esta escala? Por ejemplo, en el caso de estar haciendo una actividad o en el caso del reposo, preguntarle, siendo 0, nada de falta de aire, a 10, la mayor falta de aire que sentiste en tu vida, ¿cómo te sentís según este puntaje? Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Algo más? No tiene que, sí. Sí, perdón. No tenía que usar, decir si es ligero, moderado y no numérico. Claro, eso. Muy bien. Tenemos que leerle y no número. Fundamental explicarle al paciente, estuviste muy bien, me acuerdo tu apellido, pero no me acuerdo tu nombre, Evelyn Brizuela. Eras Evelyn la primera que había participado, ¿no? Sí, era yo. Bien. Estuviste bien en lo que le dijiste, por ahí le cambiaría la última frase de la máxima falta de aire que sentiste en tu vida, le sacaría eso, decir, mira, yo te muestro la escala hay que mostrarla, bien, no es que hay que imaginarla y demás, y le decimos, fíjate, 0 es nada de falta de aire, 10, la peor falta de aire que podés tener, no que tuviste, bien, que podés llegar a tener. En base a las características que ves al costado, muy leve, moderada más, decime qué puntaje vos le pondrías. No es de 0 a 10. ¿Por qué? Porque esto ya está probado de que si yo le digo de 0 a 10, el paciente, por ejemplo, me dice 5, ignorando estas características porque está en una disnea a la mitad. Y fíjense que si después yo le pregunto y le tapo los números y le muestro lo cualitativo, me va a decir, no, bueno, moderado. ¿Y cuál es el problema de esto?
que si ustedes como kinesiólogos elaboran un informe y dicen el paciente reporta una disnea de 7, quien lea va a decir 7 es muy intenso y en realidad quizás le vuelve a preguntar al paciente y el paciente dice no, en realidad para mí la disnea era moderada o un poco severa, ¿bien? Entonces por eso es muy importante que si utilizamos una escala, y acá viene la interpretabilidad, el conocer los resultados, el conocer cómo tomarlo, entiendan que la escala es una escala cualitativa y no cuantitativa. Los números sirven solo para hacer referencia y para que uno tenga justamente un registro de cómo está el paciente y no tenga que escribir cómo está. Pero el paciente inclusive puede decir, y la verdad, no sé qué le pasa al mouse, ahí está. La verdad que está entre intensa y muy intensa. Bueno, le coloco un 6. La verdad que está entre muy intensa y muy, muy intensa. Bueno, le veo si le pongo, bueno, y un 8 o un 9, ¿qué dirías? Bueno, un 9. Pero el paciente refiere y lee lo que está diciendo. En la escala de Borg, la diferencia clínica mínima significativa para algunas patologías es de 2 puntos y para otras de 1. No hay algo muy claro. Si quieren, pueden quedarse con un punto que es lo que más se repite en los estudios. El London Chest Activity of Daily Living Scale en realidad cuenta con 15 actividades, ¿bien? Que deben puntuarse con respecto a qué le genera esa actividad. Es decir, si por ejemplo secándose no le causa falta de aire o le causa moderada o le causa mucha falta de aire, tienen que arrojar un puntaje por cada oración. ¿Bien? Pero lo bueno de este cuestionario es que aparece la opción de todas formas no solía hacerlo. ¿Bien? Y ahora vamos a ver, y vuelvo a hacer hincapié en la interpretabilidad y en el cálculo de resultados, cómo se hace. ¿En quiénes se usan? En pacientes con EPOC, con falla cardíaca o pretrasplante. Y el puntaje puede ir desde 0 a 75 puntos, ¿bien? Pero lo más importante es el London Chest Activity of Daily Living %, es decir, el %, porque eso no cuenta las respuestas en 0. Y ahora les traje un ejemplo para serles bien concretos de qué es esto que están viendo. Van a ver que acá el paciente, yo cuento el valor y me da 30 puntos, ¿bien? Pero en realidad respondió 11 porque hubo 4 preguntas que respondió 0, lo cual me arroja que como puntaje máximo posible son 55 puntos, porque son 11 preguntas con un puntaje de 5 cada una. Lo cual yo tengo que hacer 30, que es lo que contestó el paciente, dividido 55, me da un 54% de incapacidad debido a la disnea. ¿Bien? Ahora, si yo hubiera hecho 30 sobre 75, que era el puntaje total, me da que el paciente está menos discapacitado, pero en realidad yo lo que voy a estar haciendo es calculando sobre un puntaje que el paciente no solía hacer, ¿bien? Sobre actividades que directamente no las hacía, no es que las dejó de hacer por la disnea. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que no tienden la cama, ni la van a atender, ni la atendieron nunca. Entonces, ¿por qué yo diría que su disnea no los está afectando si nunca lo hicieron? ¿Bien? Por eso me parece interesante y por eso todavía lo sigo usando en aquellos pacientes que quiero indagar un poco más acerca de su incapacidad por la disnea. Como les dije, con respecto a los cuestionarios de calidad de vida, teníamos genéricos y específicos. Los genéricos, que son para población en general, nombré el SF36 y el JUCOL, y abreviados tenemos el SF12 y 6, que son 12 preguntas o 6 preguntas abreviadas del 36, y el EQ5D, que son 5 preguntas con o 3 o 5 opciones, de acuerdo a si es 5D, 5L o 5D como está ahí, que particularmente yo no recomiendo usarlo porque es un cuestionario que, si bien está ampliamente validado por la fundación del EQ5D, lo van a encontrar en todos los idiomas porque está en español Argentina, español Uruguay, español Chile, literalmente está creo que en todo el mundo. Para mí no termina de ser totalmente sensible a cambios en lo que nosotros nos respecta de pacientes respiratorios, y aparte de todo eso es que el cálculo es muy engorroso, y eso lo sé de primera mano porque estuve dirigiendo una tesis de un alumno en el cual, como error, no vimos el cálculo del EQ5D previo a implementarlo, y cuando tuvimos que hacer el cálculo fue terrible. Así que mi recomendación es que no lo usen. A pesar de eso, los protocolos de investigación clínica farmacológica lo usan un montón. No tengo idea por qué, pero yo desde mi experiencia de rehabilitación no recomiendo usarlo.
Y específico tenemos el St. George, el CAT y el CCQ. Hoy vamos a hablar sobre el St. George y el CAT. El St. George es autoadministrado, es decir, el paciente tiene que contestar las preguntas. Esto no significa que en pacientes que no saben leer y escribir no pueda ser administrado. Yo se lo puedo leer de manera totalmente neutra y responder y colocar las respuestas que me diga el paciente, y eso no limitaría el uso del cuestionario. Sí limita, desde mi punto de vista, que sean 50 preguntas, y este fue el motivo número 1 por el cual dejé de usarlo en mi práctica habitual. El puntaje va de 0, que es mejor función, a 100, que es peor función. Y acá va de vuelta a lo que yo les decía de la interpretabilidad. Hay versión general y versiones específicas para EPOC, para fibrosis pulmonar y para, creo que fibrosis quística, no sé, David, si te acordás de alguna más, recordámela. Y la diferencia clínica mínima significativa es de 4 puntos, ya sea en el total o en las subescalas que tiene, que pueden ser o impacto, o síntomas, o actividades. Bien, para esto hay una planilla para calcular los datos. Bien, es decir, inclusive hay una aplicación que hizo el hijo de el kinesiólogo Ernesto Conti. Ernesto Conti es un kinesiólogo que hace mucho tiempo hace rehabilitación respiratoria en Corrientes y da clases, en Chaco, y da clases en Corrientes, creo que es la UNE, me parece que es la que está en Corrientes, bueno, no me acuerdo. Y el hijo, no sé, es programador o algo por el estilo, e hizo una aplicación que se puede bajar tanto en iOS o en Android, y tienen el cuestionario y van contestando y arroja el puntaje directamente de impacto, de síntomas y de actividades y total. Si no se quieren bajar la aplicación porque lo quieren hacer en papel, lo pueden hacer en papel, y se hace a través de una planilla que desde mi punto de vista es sumamente engorroso, porque son 50 preguntas donde algunas son verdadero o falso, otras de 3 opciones y otras de 5 opciones, y cada pregunta con cada opción tiene puntaje en coma, es decir, 42.24, 45.28, o sea, son puntajes irreproducibles porque no hay forma de aprendérselo, lo cual te hace depender de la planilla, lo cual puede generar que en el tipeo uno se equivoque y no se dé cuenta. Entonces, nada, hay gente que le gusta, hay gente que lo sigue haciendo en la rehabilitación y no los critico. Yo particularmente hace ya 1 año y medio lo dejé de usar, 1 año y medio más quizás, lo dejé de usar en la práctica habitual. Y me pasé para el CAT, que por suerte se amplió. Antes este cuestionario se llamaba CAT con una sola A, y ahora se le llama CAT porque antes se llamaba COPD Assessment Test, y ahora se llama Chronic Airway Assessment Test porque engloba al EPOC, a las bronquiectasias, al asma, a la fibrosis pulmonar, etc. Es un cuestionario muy corto, o sea, nada que ver al que acabamos de ver. Se usa en rehabilitación y en la evaluación del EPOC post-exacerbación, como les dije, asma, fibrosis, bronquiectasias. Son 8 preguntas que van con un puntaje de 0. Y en hipertensión pulmonar lo están validando ahora un grupo de Chile y España, así que en breve también se va a poder ocupar. Puntaje que va de 0 de mejor función a 5 la peor función, y va de 0 a 40 el puntaje total. La diferencia clínica mínima significativa para EPOC no está determinada para otras patologías, es de 2 puntos. ¿Bien? ¿Y qué pregunta este test? Nunca toso, siempre estoy tosiendo, no tengo flema, tengo mucha flema, no siento presión, siento mucha presión. Cuando subo una pendiente, un tramo de escaleras, no me falta el aire. Cuando subo una pendiente, me falta mucho el aire. No me siento limitado para realizar actividades domésticas. Me siento seguro al salir de casa, a pesar de la enfermedad pulmonar que padezco. Duermo sin problemas y tengo mucha energía. Particularmente, si me preguntan a mí, aborda 8 cosas que me recontra interesa saber qué le está pasando al paciente, y me las puntúa fácilmente de 0 a 5. No necesita planilla de cálculo, suman todo. Si el paciente puso 1, suman 1 punto. Si el paciente puso 4, suman 4 puntos y fin. Y para pacientes que todos estos cuestionarios no les sirvan, o para pacientes que les sirvieron pero que también quieren tener esto, yo utilizo la impresión global del paciente de cambios, que en inglés es PGIC, una cosa así, no me acuerdo, pero después se los busco.
y es que hay que preguntarle cuánto cree el paciente que ha mejorado en el proceso de rehabilitación. Y esto está recontravalidado, que sirve un montón para medir. Es decir, no hay que complicársela con todos los otros cuestionarios, porque este cuestionario también está validado, o esta evaluación, y es una evaluación cualitativa, en donde le preguntamos, con 7 opciones que van desde mucho mejor a mucho peor, que nos diga qué pasó en el periodo que yo quiero evaluar. ¿Bien? ¿De qué me sirve eso? De poder decir el 80% de los pacientes creen que están entre mejor o mucho mejor luego de 3 meses de rehabilitación. Si detecto que hay uno que está mucho peor, puedo indagar un poco más y hacer hincapié en a ver qué es lo que está pasando con este paciente. Y no me olvido de lo más importante, que es conocer la satisfacción del paciente. Como les había prometido también, está la evaluación multidimensional de BODE, que lo que se hizo en este estudio fue un estudio en la primera fase, se reclutaron 207 pacientes para detectar las 4 variables más importantes que predecían la mortalidad en pacientes con EPOC, para luego pasar a un estudio de fase 2, donde se tomaron 657 pacientes y se siguieron a lo largo de, creo que 5 años, no recuerdo bien, se los debo a eso, pero se los siguió mucho tiempo. ¿Y qué es lo que pudieron descubrir? Que, bueno, a mayor puntaje de este cuestionario significa mayor riesgo de muerte, y tiene mucha utilidad porque habla sobre el compromiso muscular, sobre la percepción de síntomas, y tiene 2 dominios de componente sistémico. Y fíjense que aquellos pacientes que tenían 7 a 10 puntos en el índice de BODE tienen un hazard ratio de 5.93 de mortalidad por sobre el cuartil 1. ¿Bien? ¿Y qué incluye el índice de BODE? Bueno, el índice de BODE tiene, como la palabra BODE es la B larga de Body Mass Index, bien, acá, la O de obstrucción por el BEF, la D de disnea por la escala MMRC que acabamos de ver, y la E de ejercicio, que es los metros recorridos en el test de caminata que vamos a ver dentro de un rato. ¿Qué es lo que digo siempre yo? Que los pacientes arrancan con un BODE determinado y nosotros como kines podemos modificar ese índice de BODE con la rehabilitación, debido a que le podemos modificar la disnea clínica, le podemos modificar la distancia recorrida y le podemos modificar el índice de masa corporal al paciente que viene con infrapeso, y pasa a un peso normal. ¿Qué quiere decir esto? Que 3 de 4 marcadores de mortalidad los modificaríamos directamente con la rehabilitación. Y hago hincapié en eso porque los fármacos, yo les puedo asegurar de primera línea, porque trabajo en investigación farmacológica, y les puedo asegurar que el BEF es algo que les encanta querer modificar, y lo modifican en 2%, 3%, o sea, modifican muy poco el BEF y no les cambia absolutamente nada al paciente, porque los pacientes se ven mucho mejor cuando modifican la distancia recorrida, la disnea, todo el componente clínico de los pacientes. ¿Bien? Esto no significa que no haya que seguir haciendo investigación clínica, ni mucho menos, pero sí sepan que de nuestro lado podemos modificar 3 de estos 4 marcadores de mortalidad. Y acá pueden ver un seguimiento a lo largo de los meses, habían sido 4 años. Fíjense que el cuartil 4 se morían, tenían muchas menos probabilidades de supervivencia que el cuartil 1. Como otra escala, y ya con esto vamos a hacer una pausa, aparte de medir la disnea, aparte de medir la calidad de vida, yo incorporé con la pandemia, debido a la cantidad de pacientes que había con COVID, y después me di cuenta que al final todos los pacientes respiratorios era importante medirlo, la escala de fatiga. Y en esto hay que sumar los puntos, que esto hay páginas en internet que ahora en la pausa se los voy a pasar al link para que se autocalculen ustedes la fatiga y ya lo tengan para calcular. Está la fatiga total, fatiga física y fatiga mental. La fatiga física es creo que el 1, 2
bueno, ahora les voy a buscar las preguntas, pero lo que les quiero destacar es que la pregunta 4 y la pregunta 10 están invertidas. Es decir, sufro de fatiga. Decir nunca, si nunca sufren de fatiga, es algo bueno, ¿bien? Pero si yo les digo, considero que tengo suficiente energía para realizar mis actividades de mi vida cotidiana, nunca es algo malo, ¿bien? Por lo tanto, acá, que nunca suma un punto, lo cual es algo bueno, acá en la pregunta 4, perdón que el mouse fue, en la pregunta 4, en realidad es 5, ¿bien? Porque si la persona pone nunca, significa que no tiene energía justamente para hacer sus actividades cotidianas, lo cual habla de que tiene fatiga. ¿Para qué se hacen este tipo de cosas? Justamente para cumplir con los criterios que yo les había mencionado anteriormente, con esto de que tenga una lógica y que el paciente no marque todo nunca, ¿bien? Porque para que realmente podamos testear de que está midiendo lo que está midiendo. Y eso se hace al comienzo de la validación del cuestionario y después obviamente quedan así los cuestionarios y eso, si uno no lee cómo se hace el cuestionario, lo más probable es que digamos, bueno, sumo todos los puntos como normalmente lo haría, pero hay que tener en cuenta que el 4 y el 10 están invertidos. ¿Bien? Y esto con respecto a si se pueden hacer online, esto hay muchos cuestionarios que se pueden pasar a un Forms de Google o inclusive ahora como les voy a pasar a través del chat, van a ver que se pueden hacer ya, como les comenté, la aplicación del hijo de Ernesto Conti o esta página que les voy a pasar que ya directamente se lo pueden pasar al paciente en el caso de que ustedes estén haciendo telerehabilitación. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas de los cuestionarios? No, súper claro. Buenísimo. Vamos a hacer una pausa. ¿Te parece, Lore, de, Sí. no sé, 5 o 10 minutitos? ¿10? ¿15? No sé cómo. ¿Querés y media? Hagamos Sí, hasta como digan los chicos. Dale, Sí. así van a... No vamos a hacer más sit to stand, así que tienen que estirarse por su cuenta y demás. Yo les voy a Dale. buscar la escala de fatiga y se la paso ahora por el chat. Hacemos entonces, volvemos Dale, 7:30. 7:30, dale. Bárbaro. Dale, perfecto. Sí, hasta luego. Yo muteo ahora acá y 7:30 vuelvo.